En Levítico se mencionan algunos procedimientos que tenían que tener las personas, el pueblo de Israel, cuando, dice la Escritura, ellos se daban cuenta que habían pecado. Por ejemplo, el sacrificio expiatorio por el pecado de un gobernante. Si el que peca inadvertidamente es uno de los gobernantes e incurre en algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor, en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es un sacrificio expiatorio. El sacrificio expiatorio por el pecado de un miembro del pueblo. Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto. Después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado. El sacrificio expiatorio por el pecado del sacerdote. Si el que peca, ese sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá la mano sobre la cabeza del novillo, al que degollará en presencia del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario, en presencia del Señor. Después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. Y esto será un holocausto por el pecado. Y le será perdonado. El sacrificio expiatorio por diversos pecados. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá la consecuencia de su pecado. Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no sea dogmático, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. Y así podríamos estar compartiendo varias situaciones que tenía el pueblo de Israel ante la expiación de sus pecados. Lo que me ha llamado la atención es que si era un sacerdote, era un novillo. Si era un integrante del pueblo, era una cabra. Y así ustedes pueden leer en Levítico toda una situación, todos los rituales galego, solamente legal, eran sagrados. Si alguno del pueblo pecara y se da cuenta y se le informa que ha pecado, según la ley del Señor, y ha pecado con algo que prohíbe Dios, tendría que entrar con una cabra. ¿Se imagina acá cómo estaría todo esto?
La palabra dice, si alguien peca o alguien inadvertidamente contra la ley del Señor, será culpable. Rituales sagrados que debía cumplir el pueblo de Dios ante el pecado para que Dios les perdonara y ya no fueran culpables. Ese es el sacrificio expiatorio. Pero como ustedes saben, hoy no es así. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes, me incluyo, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados. Usted sabe eso, usted lo conoce. Y por haberse despojado de su naturaleza pecadora, estaban espiritualmente a causa de sus pecados, y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida conjuntamente con Cristo. Voy a repetir esto. Ustedes, todos nosotros, en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Pero aquí hay una palabra y aquí hay un versículo que me llama la atención. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. La otra versión dice, había un acta en contra de nosotros. Cada uno de nosotros tenía un acta que nos condenaba, según la ley. Había un acta, y usted mismo se puede hacer esa acta. Usted mismo puede redactar el documento. Pecador. Siga enumerando los pecados que habían en nosotros y que nos declaraban como culpables. Esa acta, ese documento, a nosotros, un juez nos decía, tú eres culpable. Pero la palabra me enseña y me dice, y es una realidad, que Cristo sacó, abolió, eliminó, borró esa acta que estaba en contra de nosotros y que nos declaraba culpables. Cristo eliminó ese documento clavándolo en la cruz. ¿Qué significa Cristo para ti? No me digo. Dios, por medio de Cristo, anuló el acta que nos declaraba culpable. Y se nos declaraba culpable, merecíamos muerte. Pero alguien dijo, voy a tomar tu lugar. Voy a tomar tu lugar. Tú eres culpable, pero yo pagaré por ti. Yo pagaré por ti. Pues, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores,
también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La comparación de que por medio de uno solo entró el pecado en el mundo, Adán, y por medio de uno solo entró la bendición y entró el perdón de pecados. Esto es en Cristo. ¿Cómo no ser una persona agradecida? ¿Cómo no ser un esposo agradecido de Dios? ¿Cómo no ser una esposa agradecido de Dios? ¿Cómo no ser un hijo agradecido de Dios? Porque anuló lo que me condenaba. Y eso lo vamos a recordar hoy. Jesucristo dijo, beban, esta es mi sangre, coman, esto es mi cuerpo, y háganlo en memoria de mí, dice Jesús. Ya no necesitamos machos cabríos. El acta fue anulada. El documento que nos encontraba culpable fue anulada porque Cristo lo clavó en la cruz. Debemos vivir ahora en coherencia con lo que ha ocurrido. Fui bautizado, fui muerto al pecado y he resucitado con él. Vivamos de acuerdo a lo que ha ocurrido y a lo que la Biblia nos enseña. Si te sientes culpable de algo, Cristo eliminó ese documento, clavándolo en la cruz. Y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer y vamos a traer a la memoria el sacrificio expiatorio, no de un macho, no de un novillo, sino que de un hombre en el cual no había pecado alguno, pero que tomó el lugar de un pecador. Gracias. Y eso es motivo suficiente para dar gracias al Señor. Pero este momento es lo que le da el significado que corresponde. Debemos vivir ahora en coherencia con lo que ha ocurrido. Fui bautizado, fui muerto al pecado y he resucitado con él. Vivamos de acuerdo a lo que ha ocurrido y a lo que la Biblia nos enseña. Si te sientes culpable de algo, Cristo eliminó ese documento, clavándolo en la cruz. Y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer y vamos a traer a la memoria el sacrificio expiatorio, no de un macho, no de un novillo, sino que de un hombre en el cual no había pecado alguno, pero que tomó el lugar de un pecador. Gracias. ¿Usted cree eso? Amén. Este momento es lo que le da el significado que corresponde.